Ven, ven, quien quiera que seas. Vagabundo, adorador, amante del abandono. No importa, la nuestra no es una caravana de desesperación. Ven, aunque hayas roto tus promesas miles de veces. Ven, otra vez, ven. Es muy probable que ahora mismo no estéis entendiendo nada. Os acabo de recitar el poema que más me gusta del maestro persa Rumi. ¿Quién fue Rumi y por qué inicio el vídeo de esta manera? Pues fue un pensador, erudito y poeta sufi muy importante que tuvo una gran influencia en la literatura persa, turca y urdu. He dicho sufí, es decir, perteneciente a la rama mística, filosófica y poética del Islam. Y ahora es cuando voy a llegar al punto de unión entre Rumi y el tema del vídeo. Y es que Rumi fue el inspirador de la creación de la orden sufí de los derviches giradores en el siglo XIII. Por cierto, como curiosidad os digo que derviche viene de la palabra persa dervish, que significa visitador de puertas. También se les conoce como mevlevi, que viene de la palabra turca mevlana, que era la manera en la que llamaban al maestro Rumi, porque es una forma de referirse a las personas clave en el Islam, a los maestros del Islam. Muchos de vosotros quizá ya sabéis de lo que os estoy hablando, pero para otros es probable que la palabra derviche o mevlevi os resulte totalmente nueva. Como ya he dicho, los derviches pertenecen a una orden religiosa musulmana sufí que tiene su centro en la ciudad de Konya. Es además el lugar donde falleció Rumi y donde reposan hoy en día sus restos. Los derviches fueron muy reconocidos durante el Imperio Otomano, sin embargo el primer presidente de la historia de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, prohibió la orden en 1923. Pero no os preocupéis porque actualmente están en activo, principalmente porque se han convertido en un gran atractivo turístico en Turquía. Y vosotros quizá os estéis preguntando ahora qué tienen de atractivo para los turistas los derviches. Pues el interés radica en la manera que tienen ellos de meditar y de entrar en trance, que es a través de una especie de danza o de ceremonia que se llama Sema. Que yo pueda explicaros una ceremonia tan compleja en simbolismos y que vosotros podáis entenderlo es complicado. Sobre todo porque yo no soy una experta en sufismo, ni mucho menos, y cada gesto, cada giro, cada movimiento tiene un significado muy profundo, que desde luego yo no sabré explicar bien, pero lo voy a intentar a grandes rasgos, a muy grandes rasgos. La ceremonia, la Semá, comienza con los danzantes vestidos completamente de negro y recitando oraciones en turco, en persa y en árabe. El negro que visten es una metáfora de la última morada, de la muerte. El gorro que llevan representa la lápida de su ego humano. De ahí también esa actitud seria, recogida que muestran. Cuando finaliza esta parte, comienza la música, la flauta, el laúd, los tambores, el saz, el kemenye. El maestro Rumi consideraba que la música era la única de las artes capaz de elevar a los hombres hasta Dios. Poco a poco se van quitando esas túnicas negras y aparecen vestidos de blanco. El blanco simboliza su mortaja. Acto seguido empiezan a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, primero lentamente y después más deprisa. Ellos consideran que durante estos giros el alma abandona el cuerpo y viaja sin ataduras terrenales. La idea es girar y girar y girar hasta que el mundo material en el que vivimos se borre y lo cotidiano, lo estúpido, lo triste, lo mezquino desaparezca, hasta el punto de lograr salir de uno mismo y quedarse flotando. Por eso los derviches requieren muchísimos años de preparación. Ladean la cabeza sobre los hombros y con la mano derecha apuntan hacia el cielo, la vida, también para recibir el amor de Dios. Y con la otra mano
apuntan hacia la tierra, la muerte, como un gesto de dar lo recibido hacia los pobres. Con todo esto se pretende unir lo finito y lo infinito. Cuando ponen los brazos en cruz, representa el número 1 y da testimonio de la unidad de Dios. Cuando mueven los brazos de derecha a izquierda, pretenden abrazar toda la creación, a toda la humanidad con afecto. He de decir que no solamente giran sobre sí mismos, sino que también dan vueltas por todo el lugar, como si fueran planetas en el universo. De hecho, la idea es esa. Existe un líder entre ellos que se llama Sheikh y que representa al Sol. El objetivo de esta danza meditación es regresar de este camino espiritual como un hombre que, habiendo llegado a la perfección, ahora es capaz de amar toda la creación sin ningún tipo de discriminaciones. Es algo que ya tenía muy presente el maestro Rumi, quien ya en su época huía de todas estas limitaciones culturales para poder alcanzar el desarrollo místico y espiritual completo. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que muchos de vosotros queríais un vídeo sobre los derviches hace mucho tiempo, pero entended que era una gran responsabilidad para mí explicar de manera más o menos adecuada todo este simbolismo y profundidad que tiene la ceremonia misma. Dejadme que me despida con otro de sus escritos. Ven, te diré en secreto a dónde lleva esta danza. Mira cómo las partículas del aire y los granos de arena del desierto giran sin norte. Cada átomo, feliz o miserable, gira enamorado en torno al sol.